¿Estás preparado para un tiempo de grata conversación junto a un grupo muy particular de amigos? Temas cotidianos analizados con una mirada diferente. Toma asiento, porque aquí comienza tu programa Canutos con Salsa. Hola amigos, estamos muy contentos de estar nuevamente en un capítulo, en otro episodio junto a ustedes. Estábamos riéndonos porque es tan rico estar juntos y hoy día vamos a conversar un tema que es también súper interesante y es el perdón. El perdón es un tema que a los cristianos sobre todo nos viene muy al detalle de lo que tenemos que hacer. Hay muchas preguntas en base al perdón y hay mucho tema en base al perdón también. ¿Por dónde podríamos comenzar? Mira, yo tengo unos escritos que vi y dice, mira, la palabra perdonar proviene del latín perdonare, ¿ya? Que significa dar completamente, olvidar una falta, librar de una deuda. Se compone de per, que es completamente, y dare, que significa doy, o sea, te doy completamente. Y ahí viene después el agregado el algo. Esa es como la etimología de la palabra perdonare. De ahí desciende. Eso es lo que te puedo aportar. Interesante, perdonar, es como un regalo entonces. Es un Por regalo. la propia etimología de la palabra es un regalo. Es un regalo. ¿Y qué áreas podría tocar el perdón en este sentido? Ahí, mira, yo creo que hay tres formas que podemos tomarlo, que primero es el perdón que Dios nos da a nosotros, que ¿Ya? bueno, buen punto. También el que nosotros damos a los demás, cuando nos Ok. hacen algo y los perdonamos, y también el que nosotros mismos debemos darnos a nosotros mismos cuando para perdonarnos a nosotros mismos, cuando sabemos que cometimos algún error y a veces ese error queda más en nuestra mente que en los de los demás. Entonces también Ujú. está el Qué perdonarnos interesante ese último nosotros. punto, ¿no? Ese último punto lo tocamos en nuestra iglesia este fin de semana respecto a las clases, por así decirlo, sesiones que estamos teniendo de educación emocional que está impartiendo nuestra iglesia. Eso es muy interesante, el perdonarnos a nosotros mismos. ¿Y qué otras áreas podríamos tomar en esto? Mira, yo creo que como bien dicen ustedes, nos podríamos explayar en distintos temas, pero creo que sería bueno hoy día centrarnos en el perdonar a otros. No sé qué piensan ustedes, ¿sí? Yo creo que en teoría es el que más nos afecta directamente. O sea, independiente que los otros son relevantes, pero yo creo que es como el que más nos interesa a todos. Porque... Exacto. Respecto al perdón, la Organización Mundial de la Salud define la salud como la ausencia de enfermedad. Ok. Pero no solo eso, y aquí viene lo interesante, es que también salud significa bienestar. Por lo tanto, puedo no tener ninguna enfermedad, pero si mi estado emocional no es de bienestar, algo pasa. Y en ese sentido, el perdón aporta mucho a lo que es el bienestar de una persona. Disminuye los niveles de ansiedad, disminuye el estrés y por contrario, aumenta, y en positivo, aumenta buenos pensamientos, aumenta un bienestar generalizado en la persona, incluso afectando la salud física. Imagínate. Mira, Ale, yo te quiero complementar algo que creo que es súper importante con lo que respecta al perdón. Cuando no existe perdón, existen algunas consecuencias del perdón. Y tengo ahí algunas cositas anotadas. Problemas de salud mental, como lo dices tú. Deterioro de las relaciones. Inmediatamente, cuando no hay perdón, la relación se deteriora inmediatamente. Círculo vicioso de amargura. Empieza lo propio de uno, lo que empieza uno a experimentar por la falta de perdón. Impacto físico, que es lo que tú decías del estrés. Y por último dice la pérdida de paz interior. O sea, mira qué importante, el no dar perdón, el no ser perdonado, te quita la paz, la paz diaria, la paz interior Correcto. que hay en uno, que es lo que uno busca en el fondo, tener paz con uno. Mira, yo respecto a eso que mencionabas de las relaciones, me gustaría leer Mateo 18, desde el versículo 15, para tener una idea. Mira, el título de esto dice, por lo menos la Reina Valera dice, ¿cómo se debe perdonar al hermano? Y dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si él oyere, has ganado a tu hermano. Y esta cosa es súper interesante lo que dice acá porque se trata de básicamente restablecer la relación. El perdón te sirve para restablecer. Eso es lo que busca el perdón. ¿Cachai? Lo que busca realmente es restaurar.
no busca encarar cuando dice repréndele, suena fuerte a lo mejor, pero háblalo con él, pero con el ánimo de restaurar tu relación con tu hermano. Y eso me parece súper interesante. ¿Qué opinan de eso? ¿O quieren complementar algún otro punto? Sí, mira, continuando también ahí con Mateo, ahí es cuando Pedro le pregunta a Jesús que cuántas veces debe perdonar a su prójimo. Oh, sí. Entonces ahí lo que se usaba mucho era que los rabinos enseñaban que se debía perdonar 3 veces. Entonces él, siendo generoso, dice 7 veces, y ahí Jesús le dice, no, 70 veces 7. Ujú. Entonces es mucho más de lo que uno dice en su capacidad humana, cuántas veces perdonar. O sea, uno empieza a pensar, claro, tal persona me hizo daño, tal persona aquí iba allá, y 70 veces 7, o sea, todavía me quedan muchas veces más que perdonar, aunque yo Sí. creo que como humanos nos cuesta mucho. Ese es un temazo que nos cueste, yo creo que es el gran tema de esto, porque podemos incluso ver las repercusiones negativas que tiene el no perdonar, pero que nos cuesta. Para nadie desconocido eso, ¿no? Así es. Y mira, Hans, yo quiero plantear también el perdón, plantear un punto sobre el perdón. Y es lo que leímos en un libro hace poco que dice, perdonar es renunciar voluntariamente al derecho de justicia. Y es que el perdonar es como contraproducente con la justicia, como que va como lo contrario, el perdonar a la justicia. Y es que, por ejemplo, les pongo un caso que puede pasar, que si a ti, por ejemplo, para poder así como abordar bien el punto, si a ti, por ejemplo, te hacen daños, si tú fuiste, por ejemplo, no sé, alguien te robó, alguien te abusó, por ejemplo, que son cosas fuertes, porque cuando hablamos del perdón y de repente nos ponemos en la vereda de que es como si tú tienes que perdonar porque es un mandato del Señor. Pero es difícil de repente perdonar y tenemos que tener en cuenta todos estos puntos. Ok, a mí me hacen daño, alguien por ejemplo me puede haber abusado, algo que es fuerte, que me puede haber marcado. Entonces podemos aplicar la justicia en ese acto. Puedo denunciar efectivamente a las autoridades, ¿cierto? Va a haber un juicio a través para la persona y lo pueden encarcelar, puede haber un juicio, una sentencia para la persona y esa persona va a ir a la cárcel. Y ahí puede decirse, se hizo justicia. ¿Por qué? Porque esta persona va a la cárcel a cumplir una sentencia. Sí hubo justicia, pero ¿para qué no hubo justicia ahí? Para el que va a la cárcel, ¿cierto? Porque se le aplicó la ley, porque él hizo un acto, él abusó, él hizo un delito. Pero la justicia que es para mí, la justicia de que yo sufrí, de la justicia que tú sufriste, que el dolor que pasaste, las marcas que quedan en ti, las marcas incluso que quedan en tu cuerpo, que son de por vida, esa justicia. ¿Qué pasa con esa justicia? Entonces, por eso que dice, perdonar es renunciar voluntariamente a ese derecho de justicia, porque cuando yo decido y digo, sí, voy a perdonar a esta persona que me robó, voy a perdonar a esta persona que me abusó, ahí es como digo, ya, yo voy a ser sana yo, y ahí corto el lazo, porque si no quedo esclavizada con esa persona. ¿Me entienden? Y esa justicia finalmente que la trae el perdón, porque justicia en otro lado, y a través del Señor nomás nosotros obtenemos justicia, y es a través del perdón, de que yo perdone y corte, porque si yo no perdono, en este caso a esa persona que robó, a esa persona que pudo haberme hecho algún daño, que te pudo haber incluso hecho daños físicos, yo quedo esclavizada con esa persona, yo quedo con ese rencor, con ese dolor, sintiendo esa injusticia. Porque sí, él fue a la cárcel ya, pero yo, ¿qué pasó conmigo, con todo lo que sufrí? Esa justicia solo la encontramos en el Señor, y yo creo que es a través del perdón, que del perdón es esto que me va a sanar, esto que me va a restaurar de a poco también, porque tampoco esto es mágico, digamos, es un proceso que tenemos que hacerlo día a día, porque es probable que después yo siga viendo, por ejemplo, no sé, a la persona, en el caso de que no la tomaron presa, por ejemplo, hay tantos casos que las personas incluso siguen viendo a quién fue su agresor, entonces tengo que ir diariamente trabajando ese perdón, eso que yo decidí hacer, porque convengamos también que el perdón es una decisión.
Es una decisión. Si yo no decido perdonar, Sí, así es. yo me quedo esclavizada y yo me quedo con esa angustia y con ese dolor constantemente años viviendo. Entonces, es una decisión que tengo que tomar, que es difícil, pero que la tengo que tomar. O sea, es una decisión personal que yo tengo que tomar. Entonces tú dices básicamente algo muy acertado, pero que el perdón implica no guardar rencor, no buscar venganza. Tampoco implica olvidarse del hecho, del incidente, en ningún caso. En ningún caso. Mantenerlo, pero renunciar voluntariamente a esa venganza. Exacto. Perfecto, Por buenísimo. así. Yo creo que por lo menos así, no sé qué Sí, sí. decirlo. Mira, yo quería acotar 2 cosas, más bien 3. Como cristiano, ¿es opción perdonar? Yo creo que no. No, ¿cierto? No. No es una Yo opción. creo que no. No. No es una opción. Yo creo que no tampoco. No, no es opción. No es opción. ¿Y por qué no es una opción? No es una opción, ¿cierto? Porque... ¿Ah? Porque es un mandamiento, se nos da como mandamiento. Claro. Dice, Jesús nos enseñó que el verdadero cristiano debe perdonar. Asimismo con el capítulo que leía la Cote en Mateo 18, ¿cierto? Que decía que 70 veces 7. O sea, tenemos que perdonar las veces que sea necesario perdonar. ¿Y por qué? Porque nosotros mismos como cristianos hemos sido perdonados, ¿cierto? Amén. Y a nosotros Dios no nos perdona porque somos bonitos, porque somos... Por merecerlo nosotros mismos, sino que es por la gracia de Cristo. Fue por la cruz, Así es. fue porque Él murió por nuestros pecados. Nada más que por eso. No porque nosotros tengamos algo especial que Él nos perdone porque sí, a este lo voy a perdonar, a este no. Ahora, para poder completar eso, en el capítulo 18 que estaba leyendo la Cote, continuando en el versículo 23 al 25, ahí también hay una historia que puede también fortalecer lo que estábamos diciendo. Cuenta la historia, ¿cierto?, de un hombre que fue perdonado con una deuda tremenda que tenía, impagable, al rey, y el rey fue y lo perdonó. Y le dijo que se fuera, tuvo misericordia de él y perdonó esa deuda, ¿cierto? Y este hombre se va, y cuando se va, encuentra a uno de sus hermanos que le debía una deuda muy inferior a la que él le debía al rey. ¿Y qué es lo que hizo él? Lo empezó a enfrentar y a acusar y que lo iba a llevar a la justicia en el tiempo de hoy, ¿cierto? Y al llegar a oídos del rey, ¿qué hizo el rey? Lo mandó a llamar, ¿cierto? Y lo confrontó y le dijo, ¿por qué haces eso con ese más pequeño que tenía una deuda más pequeña? Si yo perdoné esa deuda que tú no podías pagar. Es lo mismo con nosotros como cristianos, ¿cierto? Nosotros somos llamados a perdonar porque el pecado, porque lo que Dios nos perdonó y nos perdona día a día, es algo que no pudiéramos pagarnos de otra manera si no hubiese sido por el sacrificio que hizo Jesús por nosotros. Amén. Mira, y respecto a eso, bueno, en el propio Padre Nuestro, ¿cierto? En cuanto le preguntan a Jesús sobre la oración, viene y dice, perdona nuestros pecados, así como nosotros perdonamos el de nuestros deudores. Pero más adelante dice, bueno, terminando el Padre Nuestro, dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará las vuestras. Es increíble, claro, o sea, es un lineamiento divino el cómo entonces debemos perdonar y extender perdón, así como Dios nos perdonó. Y dice relación directa con lo que mencionaba Maritza, o sea, esa gran deuda fue pagada y el rey que perdonó esa deuda es, analógicamente, ¿cierto? Es Dios por nosotros, Cristo la pagó por nosotros. Entonces nosotros debemos extender con nuestros hermanos pequeños. A mí me gustaría complementar algo. Sí, sí. Bueno, decir que está muy interesante el tema, es un tema muy profundo, hace mucho sentido lo que cada uno comenta y un poquito como complementando las ideas, quiero decir que se ha estudiado que existen 2 tipos de perdón, un perdón emocional y un perdón decisional, ¿ya? El perdón emocional es aquel que no requiere del individuo que me dañó, que esté presente. Puede ser que ni siquiera lo vea, no lo vea nunca más, y emocionalmente yo decido perdonar. ¿Qué es lo que produce ese perdón? Liberarme, disminuye los pensamientos negativos y disminuye los pensamientos de venganza. ¿Ok? Por lo tanto, no necesariamente tengo que estar frente a la persona para perdonar. Yo puedo perdonarle emocionalmente. Y también existe el perdón decisional.
¿Cuál es este perdón? El que yo voluntariamente me enfrento a la persona y decido hacia ese individuo que me hizo daño no tener ningún pensamiento negativo hacia él y ningún tipo de venganza. Ambos tipos de perdón, lo que producen en mí, que es un poco lo que decía Elena, la libertad, y como también decía Elena, me permite renegar conscientemente a la justicia. Ya no quiero justicia, ya no quiero que tú pagues por lo que me hiciste. Yo quiero libertad en lo que yo viví y ese camino es el perdón. Wow. Potente, potente. Porque mira, acá me quedan muchas cosas. Como todo lo hemos comentado, es un tema súper amplio, pero me quedan muchas cosas en tintero. Y una de esas es que lo que tú decías, Elena, que perdonar al final es una decisión. Es una decisión, no es como una emoción del momento y después seguir recordándolo. No, es una decisión. O sea, algo racional, algo consciente, netamente consciente, para poder sanarte tú también. Y lo segundo que mencionaste tú era respecto a que es un proceso. Y ese proceso muchas veces nos cuesta. Nos cuesta asumirlo, nos cuesta perdonar y todo. ¿Por qué hago esta mención? Porque el día de ayer nosotros tuvimos una jornada en nuestra iglesia de oración y ayuno, ¿cierto? Y en la oración en la mañana oré por gente que en verdad hay como cierta enemistad, gente que de repente nos ha pensado en hacer daño, etcétera. Y mira lo que y se me vino esta palabra a la mente, acordándome, dice, el amor es a los enemigos en Mateo 5:38, pero voy a leer el versículo 44 que dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced el bien a los que os aborrecen y orad por los que te ultrajan o os persiguen. Qué heavy. Qué heavy, porque es un gran desafío. O sea, si partimos de la base que es un mandato el perdonar, no es opcional, es una tremenda, ¿cómo se podría decir? ¿Desafío? Un desafío gigante para nosotros como cristianos. Por eso muchas veces yo converso con gente no cristiana y me dicen así como, claro, es fácil ser cristiano, te mandáis con dolo, después pedís perdón y listo. Loco, es todo lo contrario. Estáis desafiados constantemente cuando Exacto. tú solamente dices quiero seguir los pasos de Jesús, en donde Jesús nos enseña. Aquí lo hemos podido ver en la oración, en el mandato que nos da de perdonar, en cómo debemos actuar. Y es un desafío, es súper brígido. Yo quería agregar un poco de, me estaba acordando también. No sé si ustedes han visto la película La Cabaña. ¿Sí? Ay, sí, yo escuchaba Sí. también a la Elena y se me venían las imágenes de esa película. Yo creo que es una película muy fuerte, muy intensa, porque uno Fuerte. puede decir en la teoría hay que perdonar, pero ¿y en la práctica? O sea, para las personas que no han visto esa película, que yo personalmente se las recomiendo, creo nosotros hemos visto un par de veces y en cada vez que la vemos algo nuevo no nos llega como Yo vi a los la primeros mente. 15 minutos. Y la otra Después mitad las la lágrimas lloraste. no me dejaban ver. Sí, Muy es fuerte. una película, claro, que trata de una tragedia familiar donde hacen daño a una hija de esta familia, la hija menor de esta familia. Y ahí, para adelante, claro, entre llorar y seguir viendo la película, te hace ponerte en el lugar de este personaje y decir, ¿cómo perdono al agresor de mi hija? Entonces, es muy fuerte. Por eso digo, entre la teoría uno dice, sí, tenemos que perdonar, pero en la práctica, después, perdonar 70 veces 7, o sea, yo creo que nuestra capacidad humana nos cuesta mucho, pero yo creo que también Dios hace su parte en nosotros de darnos esa fuerza para perdonar muchas cosas que vivimos en el día a día o algo grave, algo intenso, no sé, cualquier cosa, pero sí, es heavy. Yo me acuerdo de esa película y así como que se me llenan los ojos de lágrimas, pero eso, eso. Es potente esa película, es muy fuerte. Yo creo que hay muchas situaciones en las cuales nosotros decimos, sí, puedo perdonar que me roben, puedo perdonar que no sé, que me ofendan, que se enojen sin motivo, que peleemos como emocionalmente con un amigo, listo, puedo perdonarlo. Pero perdonar algo tan brígido es como súper complejo. Sí, súper. Y yo quiero abordar una experiencia que tuve, hablando de justamente cuando Alicia decía del perdón
El primero, no, el primero, emocional, el que no estabas con la persona. Ya, yo me recordaba y me acordé de esto, que hace muchos años atrás, cuando yo era joven, yo terminé una relación de pololeo de años que tenía. Me había dicho que no había pegado. Porque parece que tuve un pololo una vez, ya, y terminamos, entonces como que cuando terminamos, como que yo terminé como con muchas cosas, ¿cachai? Bueno, las mujeres Suelen me van a- terminar las mujeres con muchas cosas. con mucha como con mucha angustia y muchas cosas, exacto, sí. como con muchas cosas encima y como que ya uno termina y ya termina nomás, pues, pero esta persona yo la dejé de ver y todo porque estábamos en lugares distintos. Y me pasó esto de que decidí perdonarlo así como decían, pues emocionalmente, porque no lo vi, no fui allá a decirle te perdono, porque no estábamos cerca, estábamos súper lejos. Pero yo empecé a practicar esto del perdón porque Dios como que me empezó a tratar a través de esto y empecé a extender, como decimos los cristianos, a extender perdón, extiende perdón. Empecé a esto de perdonarlo, pero también entendiendo como un beneficio para mí, ¿me entiendes? Y eso como que me ayudó, porque yo tenía como mucho rencor, me quedé con muchas cosas con él, como mucha, como ligada a él. Entonces como que yo ahí empecé como a perdonar y a través de eso yo me sentí libre. Yo como que logré como cortar definitivamente esa relación y después sentir paz, pues poder sentirme tranquila, poder sentirme sana, poder volver a sentirme completa, ¿me entiendes? Entonces Sí. todo eso vino a través del perdón. Todo ese bienestar para mí fue a través del perdón. No fue algo fácil, porque como uno queda todo enrabiado y todo con la lecera, entonces no fue fácil, pero yo lo apliqué y puedo decir que en ese minuto fue para mí tremendamente sanador. Fue algo muy... yo me sentí libre y me volví a sentir plena a través del perdón. Buenísima. Mire, Disculpa, dale. yo te quiero hacer una analogía que se logre entender. La acción negativa sobre una persona genera el perdonar o no perdonar. Cuando uno en este diagrama no perdona, es igual a venganza. Esa es la línea de tiempo. Acción, no perdón, venganza. El derecho a la venganza. Cuando uno tiene una acción negativa y hay perdón, se corta ahí. No sigue, no avanza. Ahí se terminó. Entonces, la etimología del perdón es renunciar al derecho a la venganza. Exacto. Ese es el perdón. Y me gustaría Dale. complementar lo que dice Claudio con dos cosas. Primero, el perdón no es una emoción. Ajá. Y no sé si ustedes han escuchado que la gente dice, no siento de perdonarlo, Sí. no me dan ganas. No, pues no puede, es que nunca vas a sentir, porque no es una emoción, es una decisión como ustedes han dicho. Y también, pensando en lo que dice Claudio, la persona que nos hizo daño probablemente ni se acuerde que nos hizo daño, O no se dio cuenta. o no se dio cuenta, ya no está. O sea, la persona hizo daño y se fue, y él lo superó, pasó, y yo, mientras no perdone, yo sigo amarrado a esa persona y sigo con ese sentimiento de búsqueda de venganza, de justicia, que es lo que hablaba Elena también. Por lo tanto, insistiendo en el punto, y a lo mejor lo hemos dicho harto, pero creo que es importante reforzarlo, cuando perdonamos finalmente quedamos libres, Así es. nos sanamos Sí. y podemos avanzar. No vamos a avanzar, como dice Claudio, en el mal sentido, porque si yo no perdono, voy a buscar la venganza. Ujú. Ya, no voy a avanzar en esa línea, voy a avanzar en otra que es mucho mejor, que es en mi vida, Sí. en la recomposición. Sí. No sé ¿Puedo si contar quieres algo? complementar, Sí. dale. Sí, lo que pasa es que delante tú leíste Mateo 6, Sí. donde decía que Jesús, dice que Jesús si no perdonamos, nuestro Padre tampoco nos perdonará. Mateo Ajá. 6:14. Esto no significa que Dios nos vaya a castigar, ¿amén? Ujú. Sino que el resentimiento cierra nuestro corazón con estas emociones que ya mencionábamos recién, ¿cierto? Y al cerrarla, el rencor nos ata al pasado, como decía Elena, ¿cierto? Nos ata al pasado. Ay, perdón, se me corrieron las letras. Y nos mantiene prisioneros de heridas viejas. Y es como lo que decía recién Alexi.
la persona quizás no se dio ni siquiera se dio cuenta que a nosotros nos hirió algo que hizo, que dijo, y nosotros nos quedamos en el pasado. Pero cuando perdonamos, soltamos cadenas invisibles que nos tenían atados. El perdón sana heridas internas, rompe amarguras y da espacio para que el amor de Dios fluya en nuestra vida. Caché, qué bacán, porque justo quería complementar con otra parte, que dice relación precisamente con esas sensaciones o no sé si, corrígeme, emociones que tienen que ver con la amargura, el enojo y todo eso. Y mira, lo que dice en Efesios 4, voy a leer del 30 en adelante, no es mucho. Y no os contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. ¿Cachai? O sea, mucha relación entre eso. Al final es que todas esas cosas, como tú decías, nos cierran el corazón y que es importante verlo con ese punto de vista. Ahora, interesante ver que en cuál era... Sí, acá yo quiero continuar también en Romanos 12. Mira, desde el versículo 14 dice, bendiga a quienes los persiguen, no los maldigan, sino pídele a Dios en oración que los bendiga. Y continúa. Después, en el 19, en el 17 dice, nunca devuelvan a nadie mal por mal, compórtense de tal manera que todo el mundo vea que ustedes son personas honradas. Y continúa después en el 19, dice, queridos amigos, nunca tomen venganza, dejen que se cargue la justa ira de Dios, pues dice la Escritura, yo tomaré venganza, yo les pagaré lo que se merecen, dice el Señor. La venganza pertenece al Señor, todo el rato. Entonces, cuando nosotros cerramos nuestro corazón, lo que hacemos es confiar en nosotros y quedamos pegados al pasado. Sin embargo, lo que Dios nos invita constantemente es a confiar en Él, a confiar en su justa justicia, en su soberanía y en su venganza. Claro. ¿Cachai? O sea, nosotros tenemos que liberarnos de eso. Pero, ojo, quiero complementar algo súper, en los últimos minutitos que ya nos quedan, quiero complementar algo súper, no sé, yo lo considero relevante, y es que nosotros cuando pensamos en venganza, a lo mejor pensamos en esto, en denunciar un hecho, en hacerle la ley del hielo a otro porque también me la hizo. Oye, ¿sabéis qué? Mira, ese cuando yo fui donde sus amigos no me aceptaron. Entonces nosotros, como tú eres mi amiga, no tenéis que aceptarlo. ¿Cachai? Pero espérate, que en los tiempos bíblicos tomar venganza era literalmente la venganza a la sangre. Y era justo hacerlo. Porque así se arreglaban las cosas. O sea, si alguien mataba a un familiar, toda la otra familia podía ir y matarlo. ¿Cachai? O sea, estamos hablando de vida. Ojo por ojo. ¿Cachai? Entonces, si partimos de esa base, lo que la Biblia nos enseña de perdonar es mucho más heavy que lo que a nosotros de repente nos cuesta mucho más perdonar. Y estamos hablando de cosas mucho más superficiales. De repente entendemos que nos duelen mucho. Y para terminar, me gustaría que pensáramos desde ya hemos tenido alguna situación en la cual hemos tenido la oportunidad de perdonar y lo hemos hecho o no lo hemos hecho. Cualquiera de las dos nos va a servir para ir cerrando el podcast del día de hoy. Piensen en alguna situación en su vida personal que hayan dicho, tuve la oportunidad de perdonar y no lo hice, ¿cuáles fueron las consecuencias para ti? ¿Qué sientes tú? O tuve la oportunidad de perdonar y lo hice y me pasó esto. ¿Les parece a alguno compartir algo así? ¿Comienzo yo, si quieren? Dale. Yo cuando chico tuve mucha violencia intrafamiliar de mis padres. O sea, no tanta, pero vi varios episodios muy, muy complejos. Y por lo cual me crié bastante en la infancia odiando a mi papá por mucho tiempo. Yo ya grande vine a perdonarlo incluso cuando él no me pidió perdón. Y fue tan heavy para mí que me sentí tan liberado que lo único que yo hacía después de eso era amarlo, pero amarlo así, en verdad yo lo amé mucho a mi papá. Sobre todo en sus últimos años yo lo amé, pero así mucho y lo respeté mucho, a pesar de todo, pero porque decidí perdonarlo. ¿Cachai? Independiente de lo que haya pasado con la violencia con mi mamá, sobre todo conmigo, la verdad no, pero toda esa situación te daña como niño, ¿cachai? Claro. Y en ese periodo tú decís, no, te crías con ese odio. Yo elegí no tomar ese camino del odio y aprendí a perdonarlo, a la distancia, como lo que decía Alexi. Y después al tiempo nos vimos, nosotros nos conocimos con Cote, viajábamos a verlo, no sé, cada cierto tiempo para las vacaciones, y teníamos una relación súper linda y de respeto, pero porque decidí perdonarlo. Y a mí me resultó súper bien, lo llegué a amar mucho, mucho, mucho.
¿Alguna otra historia? Es heavy. Es heavy. Perdonar. Es heavy. Porque como decía, hablamos recién, cómo se cierra el corazón cuando alguien nos hace algo. Se nos cierra el corazón y no vemos nada más allá que la agresión o el daño que nos causaron. Y nos cuesta poder entregárselo al Señor. Hace poco en un curso que estamos haciendo, había una niña que decía, es que no es fácil perdonar. Créeme que no es fácil para ti ni para nosotros, para nadie. Para nadie es fácil perdonar. Es muchas veces porque nosotros, como seres humanos, nos gusta tener el control de las cosas, de las situaciones. Y yo creo que eso es perjudicial en el poder perdonar. En lo personal a mí me ocurrió también una cosa, pero dentro de la iglesia, la he mencionado ya en algunas ocasiones. Pasaron un par de años de esto. Es que lo más heavy para mí, y por eso a mí me costaba perdonar a esta persona, es que se metió con mis hijos, con uno de mis hijos. Entonces, para mí era heavy. Yo la veía y, a ver, la vieja mujer quería salir y era potente. La mujer Era romana. potente, la mujer romana. La vieja La que Mari. recorría Roma, esa Esa. quería salir. Sí, y para mí era heavy porque yo la veía y no podía. Y yo, señora, ayúdame, porque mis ganas eran mechonearla y dejarla en ridículo. Mira los pensamientos que venían a mi mente. Y pasado un tiempo, según yo, eso ya había sanado, pero cada vez que se tocaba el tema, me volvía a doler. Po. Entonces, claro, un día, X hablando sobre un curso con el pastor de donde me congregaba, él me hace una pregunta. Y yo le digo, sí, es que como lo único que eso, lo que me pasó la otra vez en la iglesia, ¿se acuerda? Usted sabe. Y él me dijo algo así como, siempre lo digo porque la verdad que a mí me marcó. Y me dice, tómalo como un instrumento. Me dice así. Y yo lo quedé mirando y me dice, tómalo como el instrumento que ocupó Dios para fortalecer áreas de tu vida. Porque tú tenías esto en tu vida antes de esa situación. Y yo solamente le prestaba atención para poder analizar lo que me decía. Y piensa en esto. Y me seguía diciendo, y claro, y todo me hacía sentido. Entonces yo decía, claro, de ahora en adelante lo que voy a hacer es que voy a tomarlo como eso, como un instrumento. La persona que me dañó es el instrumento para yo crecer en cierta área y para fortalecer mi relación con Dios. Me Eso. gustaría Buena. complementar. Dale. No tengo una respuesta respecto del tema de como situaciones que me han pasado, pero sí quiero como cerrar un poco algunas ideas respecto del tema del perdón. Cuando me hacen daño, surgen en nuestra mente ciertas creencias. Ujú. Él no debió haberme hecho daño. No es justo que haya pasado por esto, o por qué él me hizo esto otro, ¿cierto? Claro. Cuando tenemos ese tipo de pensamiento, de demandas como personas, que pueden ser válidas, entra en nosotros esa necesidad de justicia y de venganza que hablaba Claudio, y entonces lo que nosotros queremos hacer en ese momento es cobrársela, que la pague. Claro. Pero ¿cómo lo hacemos pagar? Con pensamientos. Es un desgraciado, un infeliz. Las palabras que queramos ocupar, ojalá se muera, ojalá le pase algo, ¿cierto? Ujú. Finalmente con todos esos pensamientos nos hacemos daño a nosotros. Entonces, ¿por qué hacemos esto? Porque creemos que si perdonamos vamos a quedar como estúpidos. Soy un estúpido si lo perdono, no pienso perdonarlo. Y ya sabemos que no es el camino. Pero algo importante, cuando perdonamos no perdonamos el hecho. El hecho se juzga. El hecho se tiene que juzgar y si es algo como un delito o una falta que está penada, Claro. hay que denunciarla. Sí, sí. Nosotros perdonamos a la persona que nos hizo daño. Sí, creo que eso igual es Mm. importante como reforzarlo. Por supuesto. Y tampoco se olvida. No, el hecho no se olvida. No se olvida. No. Hay muchas personas que, perdón, hay muchas personas que creen que el perdón es olvidar. Y el perdón no es olvidar, No. sino seguir adelante, sanarlo, llevar una buena relación, pero sanar y seguir. Correcto. No quedarnos pegados. Es eso. Pero olvidar, o sea, ninguno de nosotros tiene amnesia como para poder olvidar lo que te ocurrió. Pero no te va a volver a ocurrir. Oye, yo no sé cuánto tiempo nos queda ya. Parece que poquito ya Parece estamos que en el ya Ya límite. estamos Sí. pasados. Y esto da para Sí, harto más. Da para sí. mucho más. Nos pasamos Sí. bastante. ¿Querías agregar algo? Sí. Dale. ¿Se me nota? Un poquito. Que no, que respecto a lo que decía Mari, yo me acordaba de hace unos años atrás, una hermana en la iglesia de nosotros, ella justamente hablando del perdón, y ella dijo, o sea, que había sufrido
un tema que alguien la había abusado de ella, pero que no había sido juzgado porque la persona ya la seguía viendo y era un tema que a ella le complicaba. Entonces, ahí es cuando decimos esto, pues de que no lo olvidamos y pasa en muchos casos que no son denunciados, que hay abusos que no son denunciados y que las personas siguen viendo a su agresor y que qué difícil es ahí perdonar, porque lo estoy viendo, porque me estoy recordando del hecho. Entonces ahí es cuando nosotros decimos, ya sí, debemos decidir perdonar, pero Dios también es cuando te ayuda a perdonar, cuando tú decides el perdonar, ahí es cuando viene la gracia de Dios y la ayuda de Dios en este proceso, porque tal como todos convenimos, no es fácil. Como decía también delante la Coté, claro, ponerse en los zapatos de la persona es difícil, porque yo puedo decir, sí, pero tenéis que perdonarlo, pero yo a lo mejor no sufrí ese abuso. Y esa persona que sí lo sufrió, que está viendo más encima a su agresor, que a lo mejor hace la vida como normalmente la hace, no hubo justicia en este caso para él, para mí menos, que esa persona me agredió, entonces, ¿qué hago? Entonces, la única salida que encontramos ahí es a través del perdón con la ayuda de Dios. Con la ayuda de Dios, ese perdón, ese proceso sanador es el que voy a poder lograr encontrar justicia para mí, paz para mí, para mi alma, para mi vida y poder tener poder vivir una vida plena, o sea, poder vivir una vida tranquila sin ese rencor y sin esa atadura con esa persona. Al final lo que Dios nos invita con toda esta reflexión y lo que es el mandato es básicamente para nuestro beneficio. Llegamos a esa conclusión, ya que es como buscar una vida plena, de que no nos llenemos de ira, no nos llenemos de angustia, y sabemos que todo eso recae en enfermedades, Así es. tanto físicas como emocionales. Emocional. La venganza no es opción. agregar una cosita Dale. dentro de mi conclusión al tema. Mira, tengo acá, aquí un libro, pero es una serie de libros. Y aquí, por ejemplo, un título dice, ¿Cómo sanar las heridas del abuso? Entonces, son varias. Dice, ¿Cómo perdonar cuando hemos sido abandonadas? También aborda el tema del abandono. Hay otros temas, por ejemplo, dice plenitud luego del divorcio, cómo superar el miedo, etcétera. Pero el de cómo sanar las heridas del abuso, yo creo que es muy potente y también una invitación, si alguien los quiere o los necesita, buscarlos, son muy buenos, son cortitos los libros, pero ayudan bastante estos temas que pueden ser muy delicados y a veces tampoco sabemos cómo abordarlos. Y una ayuda Exacto. literaria siempre es buena para poder aplicarlo. Muchas gracias. Claro. Abandonadas. Vamos a terminar entonces el día de hoy. Me quedé con una cosa en el tintero, la vamos a dejar para después, para el próximo episodio, que es respecto a al perdón de uno mismo. Yo creo que ese es un temazo, pero lo vamos a dejar en otro episodio, quizás más adelante. Nos gustaría que nos vayas escribiendo tus comentarios. Por favor, comenta todo lo que te pareció. Coméntanos todas las preguntas que quieras también y nosotros vamos a tener alguna sorpresita durante la semana ahí respecto a las preguntas. Así que muchas gracias por acompañarnos una oportunidad más. Somos Canutos con Salsa y estamos gozosos de estar junto a ustedes. Chao, chao. Nos vemos en la próxima oportunidad. Chao, chao. Chao, chao.